Hola, somos Álvaro, Vanessa y Natalia y os vamos a hablar sobre la reproducción social. Primero, os vamos a hablar sobre qué es la reproducción social y cómo Pierre Bourdieu entiende este concepto. Después, sobre la reproducción social en la actualidad. Y más tarde, sobre la desigualdad social. Pierre Bourdieu fue el máximo representante de la sociología. Para Bourdieu, la reproducción social y la estructuración de las diversas relaciones de poder y las relaciones simbólicas entre las clases está directamente relacionada con los procesos de educación, poniendo absoluta atención en la importancia del capital cultural, el cual se hereda en la familia como clave del éxito en la escuela. De esta forma, el análisis que plantea Bourdieu se centra en los principios tradicionales que rigen el currículum educacional. Es por este motivo que el análisis del sistema educativo se centra fundamentalmente en la forma de evaluación de las escuelas, las que generalmente son guiadas por un sistema escolar que genera o forma un hábitus aceptando y legitimidad de su propia cultura, en donde se enseña la cultura de un grupo o clase social determinado. De este sentido, se puede desprender claramente que el alumno acepta sin objeción lo que se le está transmitiendo, perturbando sus capacidades de pensamiento. Debilita básicamente el incentivo propio de querer ser más, adoptando una actitud cómoda y conveniente, pues solo se queda con lo que se le ha transmitido a su persona. En este sentido, se fundamenta que el sistema escolar forma en las personas un proceso de adoctrinamiento, el cual es la base de la reproducción cultural y social. En este sentido, los que no adquieren esta formación son excluidos o discriminados, ya que el sistema les impone una cultura dominante, lo que implica renunciar a su propia cultura. En otras palabras, someterse a un conjunto de reglas, valores y creencias que muchas veces no son concordantes con su estilo de vida. Para Pierre Bourdieu, la escuela posee una función cultural e ideológica. Es la que rutiniza la cultura escolar, dado que transmite, inculca y conserva la cultura sin aceptar ningún tipo de opinión. Siguiendo esta lógica, Bourdieu cree que la escuela enseña una cultura de un tipo social determinado, que ocupa una posición de poder en la estructura social, la que se reproduce a través de una acción pedagógica. Ahora os vamos a hablar sobre el libro de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, que fue publicado en 1970 y se titula La reproducción, elementos para una teoría del sistema de la enseñanza. Este libro habla acerca de la educación sistemática que consiste en influir en el comportamiento de los individuos de una manera organizada mediante instituciones tales como la escuela. Esto implica la imposición de un arbitrario cultural. Para Bourdieu, el arbitrario cultural es la selección de una parte de la cultura para ser enseñada en la escuela. Esto es debido a que es imposible enseñar toda la cultura existente. Teniendo esto en cuenta, debemos seleccionar una parte de la cultura para ser enseñada en la escuela. Para Bourdieu, esta parte es la alta cultura o cultura de la clase dominante. Los niños y jóvenes que pertenecen a las clases altas tienen un fácil acceso a esta cultura que aprenden en las clases sociales, pues se trata de su ambiente cultural habitual. Este hecho garantiza la reproducción de los niños, ya que adquieren una cultura necesaria para alcanzar fácilmente las metas académicas. Esto genera grandes desigualdades en la escuela entre los jóvenes de clase alta y los jóvenes de clases inferiores. En el caso de los jóvenes de clases bajas, no se reconoce su propia cultura, dando lugar a un proceso de deculturación. Este proceso consiste en tratar esa cultura como inferior y por lo tanto no tiene cabida en la escuela. Así, el fracaso escolar de los jóvenes de clases inferiores está garantizado debido a esta imposición de la cultura que no le es propia. Para imponer esta cultura, la escuela utiliza la violencia simbólica, un concepto que Bourdieu define en 1994 para describir una relación social donde el dominador ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los dominados, los cuales no la evidencian y son conscientes de dichas prácticas en su contra, por lo cual son cómplices de la dominación a la que están siendo sometidos. Ahora vamos a destacar las diferencias que existen entre las definiciones actuales de reproducción social y la definición de Pierre Bourdieu. Para Guzmán, en 2005, la reproducción social es el conjunto de procesos biológicos, demográficos, sociales, económicos y culturales que derivan en la existencia y pervivencia de una sociedad y de los distintos grupos y clases sociales que la conforman. Carbonero, en 1996, destaca que la reproducción de los sistemas sociales, en el sentido de la reproducción de las prácticas sociales recurrentes o de los individuos en la interacción. Y según Yazbek, en 1999, el concepto de reproducción social se refiere al modo como son producidas y reproducidas las relaciones sociales en esta sociedad.
En esta perspectiva, la reproducción de las relaciones sociales es entendida como la reproducción de la totalidad de la vida social, lo que engloba no solo la reproducción de la vida material y del modo de producción, sino también la reproducción espiritual de la sociedad y de las formas de conciencia social a través de las cuales el hombre se posiciona en la vida social. De esta forma, la reproducción de las relaciones sociales es la reproducción de un determinado modo de vida, de lo cotidiano, de valores, de prácticas culturales y políticas y del modo como se producen estas ideas en la sociedad. Ahora vamos a hablar sobre la desigualdad social. En toda sociedad existen diferencias de distinta naturaleza entre los ciudadanos, de riqueza material, de poder y prestigio, de capital cultural, etc. Dichas diferencias producen y reproducen un conjunto de desigualdades sociales. Desde un punto de vista más sociológico, la desigualdad social es el resultado de los lugares ocupados por los sujetos en los procesos productivos de una sociedad y los efectos derivados de dichas posiciones relativas en los diversos tipos de mercados, sobre todo de las acciones estratégicas colectivas e individuales en contextos organizacionales y de poder. A partir de los aportes de Bourdieu, la estructura de las desigualdades sociales está relacionada con lo que el autor llama hábitus, un sistema que constituye el fundamento objetivo de conductas regulares que se generan a partir de estructuras sociales, grupos, clases sociales o campos. Desde esta perspectiva, la estructura social, que emerge desde la estructura de la desigualdad, se realiza dentro de un espacio social, es decir, al interior de un sistema de posiciones sociales que se definen las unas en relación con las otras, por ejemplo, jefe subordinario, profesor, alumno, etc. De este modo, el valor del espacio social se mide por la distancia de las posiciones inferiores de superiores, convirtiéndose entonces en un sistema de diferencias sociales jerarquizadas en función de un sistema de legitimidades socialmente establecidas y reconocidas en un periodo determinado. Desde esta mirada, la desigualdad social se caracteriza por ser multidimensional, ya que es un conjunto interrelacionado de diferentes capitales de diferentes campos sociales. Entre ellos encontramos el campo económico, político, educacional, entre otros. La desigualdad social en la escuela se refiere a las pautas educativas utilizadas en cada clase social, las posiciones de privilegios o de inferioridad, de modo que los individuos que lo componen no gozan de una misma igualdad, generando desigualdad de oportunidades en la educación. Los agentes de un estrato social alto están en desventaja en diferentes campos. Por ejemplo, en el sistema escolar, los alumnos heredados de un gran volumen de capital económico, cultural, social, están por lo generalmente tempranamente inmersos en él y en la cultura dominante, por lo que tienen una ventaja comparativa frente a estudiantes de estratos inferiores, mientras que los hijos de los estratos menos aventajados presentan un menor nivel de capital, lo que les exige un esfuerzo de adaptación y asimilación adicional que marca una diferencia de importancia para el futuro de los educandos. Hay diferentes formas de interpretar la desigualdad social y el papel de la escuela en su tratamiento. Primero, interpretándose como desigualdad individual. Segundo, la desigualdad social marca el fracaso escolar del alumno y la escuela no puede hacer nada para remediarlo. Y tercero, la escuela está marcada por la desigualdad social y se comporta de forma diferente en función de las características socioculturales del alumno. Las desigualdades educativas, en suma, resultan del encuentro entre la distribución desigual de capitales, hábitos y prácticas, y un sistema educativo que reconoce los capitales y desempeños propios de los sectores dominantes como si fueran habilidad, talento o inteligencia. Las principales desigualdades que encontramos actualmente son la desigualdad social y la económica. Además, la desigualdad educativa está en la base de la desigualdad social y económica, puesto que supone que las personas no tengan las mismas oportunidades para acceder a una formación académica. Debido a este hecho, las personas con una situación socioeconómica desfavorable tienen más problemas para sacar adelante sus estudios o acceder a determinadas carreras o profesiones. Un ejemplo de desigualdad de nuestro país es el siguiente. En el año 2012, el Gobierno de España tomó una polémica decisión: restringir la atención médica a las personas que no tuvieran el poder
en poder su tarjeta sanitaria, un documento exclusivo de la ciudadanía española y las personas extranjeras con derecho a residir en el país. Aunque el argumento para ello fue el de ejercer un mayor control de la sanidad pública, lo cierto es que a partir de ese momento unas 800.000 personas en situación irregular no pudieron acceder al servicio sanitario básico. Bueno, y hasta aquí nuestro vídeo sobre la reproducción social. Esperamos que os haya gustado y muchas gracias por escucharnos.